Muy buenos días, alumnos de segundo año. Un saludo fraternal. Espero que la hayan pasado unos días tranquilos en familia. Y ya nos corresponde arrancar este nuevo año calendario, este nuevo laxo, prosiguiendo con nuestro proyecto de investigación. Si recapitulamos un poco, a estas alturas ya deberían tener 2 capítulos completamente realizados, con todas sus partes, incluyendo el cuadro de variables, que fue lo último que explicamos en la clase anterior. Y nos toca proseguir hacia el capítulo número 3. En la página web, en la parte de los planes de tarea, subí un cuadro esquemático explicativo sobre la estructura del capítulo 3 que lo conforma el marco metodológico. El marco metodológico, si nos vamos a su parte conceptual, constituye la fase de cómo se realizará la investigación. Esta fase deberá dar respuesta al tipo de investigación a desarrollarse en función al problema, objetivos o variables, lo cual consecuentemente conducirá a la selección o formulación y diseño de los instrumentos de recolección de datos pertinentes. Dicho de otra manera, el marco metodológico es una información que proporcionan los investigadores autores de cómo está diseñado su investigación. Este capítulo, a grosso modo, a nivel de bachillerato, es el capítulo más corto en la estructuración de la tesis. Más sin embargo, el hecho que sea más corto no quiere decir que sea menos importante. Es más, tiene la misma relevancia que los demás capítulos. Informar la metodología a usar proporciona credibilidad y confiabilidad en la investigación que se está realizando. A su vez, esa tipología y esas modalidades hay que explicarlas, buscar sus conceptos, colocar esos conceptos en su trabajo y de alguna manera explicar el por qué su investigación corresponde a esa tipología señalada. Ahí le estoy colocando cómo se estructura el tercer capítulo. Habla de colocar tipo de investigación y modalidad, población y muestra, colocar los instrumentos de recolección de datos si procede y el procedimiento realizado, y también lo coloco entre paréntesis, si procede. Luego viene un cuadro esquemático donde habla sobre el tipo de la investigación y dice que es la ubicación del estudio dentro de la clasificación de la investigación de acuerdo con el propósito del proyecto. Es parte de una ubicación amplia. Por ejemplo, si la investigación es de campo técnica, se debe explicar el porqué de esa clasificación, citando incluso el autor de ese concepto. También habla de la modalidad. La modalidad es dependiendo del objetivo del investigador. Dentro de las más utilizadas tenemos, yo coloqué en este cuadro las modalidades más comúnmente utilizadas en trabajos de investigación a nivel de bachillerato. Y luego que las nombre, vamos a dar una breve explicación de cada una de ellas. Tenemos la investigación documental, descriptiva, correlacional, exploratoria, explicativa, proyecto factible y la modalidad de investigación-acción. Ahí también hay que colocar la definición, el concepto de la modalidad que usted está desarrollando, ¿verdad? Colocar el concepto, el autor del concepto y explicar el porqué de su investigación corresponde a esa modalidad. Luego hay que colocar la población. La población debe ser realista y de acuerdo con el fenómeno que se estudie. El establecimiento de delimitación del estudio. No siempre es humana. Puede ser, por ejemplo, piezas, plantas, animales, etc. Se indica por medio de una cifra. Se cita el concepto desde el punto de vista estadístico y se indica el autor. También se coloca la muestra. La muestra es una parte de la población desde el punto de vista conceptual. Aquí hay algo importante. Tamaño de la muestra. Aquí en este cuadro le indico que se estima que un 15% es adecuado para obtener unos resultados confiables. Sin embargo, se refiere que en trabajos de bachillerato
La muestra debe ser ajustada al nivel de manejo que pueden tener ustedes, sobre todo en estas épocas de pandemia. Y como les expliqué en unos videos pasados, dependiendo del tipo de investigación y el trabajo de campo que requieren hacer, tenemos que definir bien las muestras y cómo se va a hacer, cómo se va a aplicar ese instrumento de recolección de datos en aquellos trabajos que ameritan el instrumento de recolección de datos. Por último, el cuadro les habla de los instrumentos de recolección de datos, que ya vimos el cuadro de variables, que ese cuadro de variables me origina un instrumento de recolección de datos, y tiene que haber una coherencia entre el instrumento de recolección de datos con el cuadro de variables, sobre todo con los indicadores que se colocan en el cuadro de variables. Tiene que haber una relación directa entre los indicadores y el instrumento de recolección de datos que se genere. Y por último, descripción de procedimiento. Corresponde a las actividades de ejecución del proyecto después de planificado. Retomando el punto sobre una breve explicación de lo que son las modalidades de investigación. Eso es importante y los invito a que amplíen ese conocimiento, esa investigación en cada uno de esos conceptos, porque son bien interesantes. Por ejemplo, la investigación técnica o de campo, básicamente en su parte conceptual, habla de que es una recopilación de datos en el lugar donde ocurre el fenómeno. Cuando hablamos de investigación de campo, ya estás indicando de que ustedes se van a trasladar al sitio donde está ocurriendo el fenómeno, y luego es posible que hagan un proceso descriptivo, ¿verdad? O explicativo, y ahí habla de varias modalidades. También tenemos la modalidad documental. Cuando hablamos que una investigación es documental, están expresando de que toda la información que recogieron, que están analizando y que va a generar conclusiones y recomendaciones, toda esa búsqueda es totalmente bibliográfica. O sea que están apelando a puros recursos de bibliografías, libros, textos, revistas, publicaciones de periódicos, donde no se están dirigiendo al lugar donde ocurre el fenómeno. Estas investigaciones documentales normalmente se aplican a nivel de bachillerato cuando estamos hablando de fenómenos que ocurren a kilómetros de distancia, incluso en otras ciudades, en otros países. También habla de una modalidad descriptiva. Esa modalidad descriptiva, como su nombre lo indica, puede ser de campo descriptiva. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes se trasladan al sitio donde está ocurriendo el fenómeno y ustedes allí van a hacer una descripción completa de lo que están observando. Una descripción completa de lo que están observando. Luego habla de otra modalidad que es correlacional. ¿Qué es una investigación de modalidad correlacional? Bueno, correlacional significa relación entre variables. Eso quiere decir que su investigación está planteando la interacción entre dos o más variables. Voy a citar un ejemplo. Por ejemplo, si hay alguna investigación que me indica o se titula Influencia de la crisis económica en la alimentación de la población infantil, es un estudio correlacional. ¿Por qué? Porque estoy hablando de mínimo dos variables. La crisis económica, que es una variable que tiene sus maneras de medir, y a su vez de la alimentación de la población infantil. Cuando uno hace un estudio correlacional, en este caso, que estamos hablando de dos variables, yo cada una de las variables las estudio por separado y luego tengo que analizar la relación entre ambas. Citando nuevamente este ejemplo, aquí hablan de crisis económica, eso tiene ¿cómo se mide esa crisis económica? Hay diferentes maneras de medir lo que llamamos crisis económica. A su vez, la nutrición o alimentación de la población infantil, eso también tiene sus variables y cómo se mide. Y luego tendríamos que analizar cómo se conectan, cómo incide una sobre la otra. Y ese tipo de investigación, donde se estudian algunas variables y su interacción, se llama correlacional. También hablo del cuadro de la investigación exploratoria.
Eso también es bastante común a nivel de bachillerato. Toda investigación exploratoria, cuando hablan de que una investigación exploratoria, están queriendo decir que sobre ese tema no hay mucha información, que precisamente están explorando, ¿ok?, nuevas variables, nuevas circunstancias, y que no hay mucha información sobre ese tema. Así sucesivamente, estamos hablando de otras modalidades, como por ejemplo el proyecto factible, que es otra modalidad también muy utilizada a nivel de tesis de bachillerato, que significa que ese proyecto van a elaborar una propuesta que puede ser un diseño de una campaña para mejorar mejorar la recolección de basura, para mejorar el ambiente en un salón de clase, para mejorar la vialidad en determinado sector, etcétera, etcétera. Proyecto factible, como su nombre lo indica, es que ustedes van a generar una propuesta que es viable su aplicación, porque ya las investigaciones previas de todos los antecedentes de esa situación les pudiera generar una propuesta que se pudiese aplicar, que se pudiese poner en práctica. Por lo tanto, eso es un proyecto factible. Eso es otra modalidad de investigación. Entonces, le hago una exhortación para que ustedes puedan ahondar en esas tipologías de investigación. Ciertamente, esos estudios de esas modalidades lo vamos a ver con mayor profundidad más adelante en bachillerato. Aquí lo importante es identificar cuál es la modalidad que ustedes están utilizando, desarrollar sus conceptos, desarrollar su autor, dar una explicación de por qué esa modalidad que ustedes están utilizando, si aplica lo de población y muestra, porque en las investigaciones documentales eso no se aplica, cuál es el tamaño de la muestra, y luego analizar la metodología que vamos a aplicar para recoger esa información en el caso de los proyectos que son de campo. ¿Okay? Gracias a Dios, en estos momentos estamos en un clima como de ciertos días de flexibilización y otros que no, y es muy probable que podamos aplicar ciertos instrumentos, inclusive a distancia, porque el hecho de que la apliquemos a distancia no desmerita o no invalida su aplicación. Eso lo podemos ver en las asesorías pues, particulares. Ese tercer capítulo, conjuntamente con el 1 y el 2, me lo tienen que entregar el día 8 de febrero. El día 8 de febrero me deberán entregar ya lo que llevamos, que es 1 y 2 listos, más el tercer capítulo, que como comenté, es un capítulo que es relativamente corto. Puede ser que el capítulo número 3 les involucre 3 o 4 páginas, ¿verdad? No hay mayor complicación, para luego, en la segunda quincena de febrero, poder entrar en el capítulo 4 y podemos prever que a lo largo del mes de marzo tengamos listo ya el proyecto para sus revisiones finales y fijarle la fecha de defensa del mismo. Les reitero, los canales de comunicación, las dudas que puedan tener, por favor vamos a aplicarnos al desarrollo del proyecto. El día 8 de febrero, por favor, me entregan, no tan solo me van a entregar el capítulo 3, me entregan el trabajo completo, lo que llevan 1, 2 y 3, ¿ok? Ahí probablemente vendrán sugerencias de rectificación, etcétera, etcétera, para en el mes de marzo dedicarnos al capítulo número 4, que en teoría todos los proyectos de investigación que están desarrollando lleva 4 capítulos, por lo tanto podemos prever que el mes de abril lo tengamos todo listo y le podamos fijar ya fecha de defensa, que hasta ahora está estipulado que esa defensa va a ser presencial aquí en el colegio. Sin más que decir, un fraternal abrazo para todos, que estén bien y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.